Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar el polémico plato pollo con fettuccine Alfredo. Ahora, ¿por qué digo polémico? Bueno, porque este plato nació de una manera simple y la han complicado al punto que ahora le ponen champiñones, jamón, pollo en cuadritos, crema, leche, ajo, etc. Y no es la receta original. No estoy diciendo que están mal las otras. De hecho, son recetas muy sabrosas, pero no son la original de Alfredo y esa es la confusión. Porque toda salsa blanca para pasta le dicen Alfredo. Ok, les voy a contar rápidamente la historia. La salsa Alfredo se originó en Roma, Italia, a partir del plato original de fettuccine Alfredo, que fue creado a principios del siglo XX por el chef italiano Alfredo Di Lelio, exactamente en 1908. La historia cuenta que lo preparó para su esposa Inés, quien había perdido el apetito después de dar a luz a su primer hijo. Y el plato original de pasta se creó utilizando solo fettuccine, mantequilla y queso parmigiano reggiano. La adición de pollo es una variación posterior popularizada en Estados Unidos, por supuesto, por inmigrantes italianos. Ahora, al pasar los años, la salsa se fue modificando y hoy en día hay cientos de variantes, pero para seguir hablando del chef original Alfredo, finalmente con su hijo Armando abrieron en 1950 el restaurante Il Vero Alfredo, que queda en la Piazza Augusto Imperatore número 30, en Roma. Y todavía sigue abierto el restaurante, aunque ahora atendido por familiares de Alfredo, por supuesto, porque él murió en 1959. Sin embargo, los invito a que visiten el restaurante en su próximo viaje para que vean las miles de fotos de Alfredo con todos los famosos que han pasado por su mesa. Es un lugar lleno de historia y sabor. Bueno, no voy a dar más clase de historia culinaria y les voy a mostrar la receta original del fettuccine Alfredo y de cómo evolucionó a pollo con fettuccine Alfredo en Estados Unidos. Así que por favor disfruten del video y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Ok, para el video voy a trabajar los fettuccini desde el principio solo como carácter educativo, pero sugiero que al igual que cientos de restaurantes usen fettuccini de paquete, sale igual de bien y rico. Quiero enseñarles cómo hago la pasta y lo fácil que es. Para hacer una buena pasta con una textura perfecta, suave y agradable, necesitamos harina 00, que pueden encontrarla en cualquier parte. La harina 00 es una harina muy fina. Si no la encuentran, pueden usar harina de todo propósito. Otro punto muy importante es pesar los ingredientes. No usen las medidas de los vasos medidores. La cocina se basa en fórmulas, procesos, y para que funcionen las fórmulas y las medidas y cantidades deben ser exactas. Pesen los ingredientes y siempre con la misma báscula. Ok, para la pasta es muy fácil calcular cuánto se va a hacer. Para cada porción se necesitan 75 gramos de harina. Así que hoy voy a hacer 2 porciones, por lo tanto voy a usar 150 gramos de harina 00. Para la sal, el cálculo es 0.5 gramos por porción. Como estoy haciendo 2 porciones, voy a usar 1 gramo de sal. Ahora, el tercer y último ingrediente de la pasta es el huevo. El peso del huevo debe ser el 60% del peso total de la harina. Así que en este caso, que estoy usando 150 gramos para 2 porciones, solo necesito 90 gramos de huevo. La fórmula es muy simple. 150 gramos de harina por 0.60, eso da 90. Así que 90 gramos es la cantidad que necesito del huevo. Ahora, cada huevo mediano tiene aproximadamente 60 gramos, así que con 2 huevos voy a tener la cantidad necesaria. Yo peso primero las yemas, que es lo que de todas maneras voy a usar, y completo el peso con clara, hasta obtener los 90 gramos que necesito. Puedes unir esta masa a mano muy fácilmente, pero sin duda mucho más rápido y eficiente con un mezclador.
Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén incorporados y luego la bajamos a la mesa. En este punto está pegajosa y húmeda, pero solo requiere un pequeño amasado para verificar su consistencia y que esté suave e uniforme. Resistan la tentación de ponerle harina, al menos al principio, hasta que esté uniforme. El amasado debe hacerse por 10 minutos aproximadamente, nada diferente a todas las masas, pero este amasado no es como el pan. Es un amasado muy suave, así que gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, gira y aplasta suavemente, hasta que se vea pareja y esté suave la masa. Al final le damos un toque de harina por ambos lados y la forramos con un plástico film wrap, bien a ras para que no quede aire. Y la cubrimos con un tazón para que repose por 2 horas mínimo a temperatura ambiente. Mientras la masa reposa, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Ok, ya hemos vuelto después de 2 horas y le voy a acondicionar a mi mezcladora un adaptador para el laminado. Este proceso de laminado se puede hacer a mano con un rodillo, pero me gusta usar este adaptador para dejar una lámina bien delgada y pareja. Lo primero que haremos con la masa es cortar las láminas, dejarlas delgadas y finalmente cortar los fideos. Con esta masa se hacen todas las pastas conocidas como el linguini, fettuccini, pappardelle, rigatoni, farfalele, cannelloni, rotini, todos los que ustedes conocen. Así que es la misma pasta. Entonces vamos con la masa, la desenvolvemos y le rociamos con un poco de harina. La misma harina 00, es importante. Ahora vamos a cortarla en 4 trozos para hacer 4 láminas. Mientras trabajamos con un trozo de masa, el resto lo vamos a dejar reposando cubierto en el plástico film wrap para evitar que se seque. Ahora tomamos el rodillo y estiramos la masa lo más delgado posible y que quede con forma rectangular. Luego vamos a nuestra laminadora. La ponemos en velocidad 1 o la más baja que tengan y empezamos con la laminadora en el número más grande, que es el 8. Echamos un poquito de harina para que no se pegue y laminamos. La primera pasada nos deja una figura poco uniforme, así que es momento de ajustarla para darle mejor forma rectangular posible. Doblamos los lados para que se vean rectos y damos forma con el rodillo. Y vamos de nuevo a la laminadora en número 8. Luego vamos a la segunda pasada, pero ajustamos la medida al número 7. Y vean cómo se va estirando y volviendo delgada, pero no más ancha, solo más larga. Entonces vamos a hacer otro paso importante. Tengo que convertir esta masa al ancho de mi laminadora para cuando la masa esté lista y vaya a cortar los fideos salgan todos iguales y bien presentados. Entonces marco en un papel la medida como guía y ese papel me va a decir el ancho que quiero para mi masa. Entonces volvemos a la tabla y ahora por la parte larga le hago los pliegues para hacer la masa del ancho deseado. Ajustamos con el rodillo y ahora sí, volvemos a la laminadora en el número 8 de nuevo con nuestra lámina al ancho preciso que queremos que termine nuestra lámina. Vamos a laminar, hay que poner la masa lo más recta posible. Lamina hasta que sientas que pasa suave y luego reduce al número 7. Continúa laminando tu masa, como ves va creciendo a lo largo cada vez más y cada vez más delgada. Luego baja al número 6 y sigue el mismo proceso. Si se pone la masa algo pegajosa, echa un poquito de harina para que siga haciendo su proceso. Sigue bajando al número 5, luego al número 4, al número 3 y finalmente al número 2. Si fuéramos a hacer ravioli, definitivamente iríamos hasta el número 1 de laminado, buscando hacer una hoja muy fina, porque obviamente va a llevar relleno. Pero para fideos el número 2 es ideal. En este punto, algunas personas cortan la masa por la mitad
para hacer fideos más cortos o puedes dejarlos así de largos. Una vez laminada, la extiendo, le corto los bordes para que los fideos terminen parejitos y lo recubro con harina de semolina, que es una harina extremadamente fina, y la dejamos reposar la masa mientras laminamos los otros 3 trozos de masa restantes. En este punto, la masa laminada no importa que empiece a secarse un poco porque ya está lista para el último paso. Bueno, ya tenemos nuestras 4 láminas de masa listas. Todas las láminas fueron hechas de igual manera y nuestro mezclador lo quitamos de la laminadora y le adaptamos el cortador de fettuccine. Ponemos un poquito de harina para que no se pegue y la máquina en velocidad 1. Pasamos la masa muy recta, así que todo este proceso hay que hacerlo con mucha calma y concentración. Cuando salen los fideos, pon bastante harina de semolina para mantenerlos despegados y haz un nido enrollándolos. Si tienes una secadora de fideos como yo, puedes simplemente ponerla sobre una sección a secar y seguir cortando las siguientes láminas. Bueno, hemos cortado todas las láminas y tenemos todo nuestro fettuccine secando y listo para cocinar. Bueno, como la pasta es fresca, se va a cocinar en 3 minutos, así que vamos con el pollo. Ahora, el pollo que los inmigrantes adicionaron al plato de fettuccine Alfredo fue la milanesa de pollo. Sí, esa, que a propósito se inventó en Milán. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Ok, esa es la proteína que originalmente le pusieron como acompañante al plato. Así que vamos a hacerla. Como estamos haciendo solo 2 porciones, vamos a necesitar media pechuga de un pollo. Córtala por la mitad a lo largo para obtener 2 chuletas iguales. Ahora échales un poquito de sal y pimienta por ambos lados. Para el apanado vamos a preparar 3 estaciones. En la primera ponemos estos 30 gramos de harina sin preparar. Le agregamos 5 gramos de sal y estos 1.5 gramos de pimienta negra. Mezclamos y la servimos en la primera estación. Para la segunda estación, bate un huevo grande hasta que esté espumoso. Y en la tercera estación vamos a poner 70 gramos de pan rallado italiano que viene ya condimentado con orégano y otras especias. Ahora, si no consigues el pan rallado italiano, déjame explicarte cómo se hace muy rápidamente. Una taza de pan rallado viejo y duro, 2 cucharadas de queso parmesano, media cucharadita de sal, media cucharadita de perejil seco, media cucharadita de orégano seco, 1/4 de cucharadita de ajo en polvo, 1/4 de cucharadita de cebolla en polvo y 1/4 de cucharadita de azúcar. No es complicado, pero la verdad estoy seguro que se debe conseguir en todas partes el pan rallado italiano. Bueno, volviendo a nuestras estaciones, esta es la cantidad necesaria para empanar 2 chuletas. Ahora vamos a empezar. Sumerge la primera chuleta en la mezcla de harina y retira el exceso. Luego, pásala por el huevo batido. Mueve la mezcla para que quede uniforme y deja que el exceso escurra. Y por último, sumerge la chuleta en el pan rallado. Presiónala para asegurar que se forme una capa gruesa y uniforme por ambos lados. Pon el pollo en una fuente y termina de empanizar la otra chuleta restante. Vamos a freírlas. Antes que nada, pon suficiente aceite de oliva hasta que cubra la base de la sartén. Uso aceite de oliva porque tiene un punto de humo más alto. Eso significa que puede ser calentado a una temperatura mayor antes de que comience a humear, descomponerse y generar compuestos potencialmente nocivos para la salud. Pero lo más interesante es que si lo llevas entre 320 a 350 grados Fahrenheit, puedes freír tu chuleta por 3 a 4 minutos por cada lado de manera lenta y antes de que el pan se queme, dejándolo dorado y el pollo totalmente cocido. Si está alto el fuego te va a tostar el pan inmediatamente y va a quedar cruda la carne. Y si el fuego está muy bajo, el pan va a absorber el aceite y te va a quedar grasoso.
Así que la temperatura y el tipo de aceite son claves. Ok, bueno, una vez las 2 chuletas están doradas y crocantes, las reservamos unos minutos mientras hacemos la pasta. Ponemos una olla con 2 litros de agua hirviendo. Agregamos sal lo suficiente para sentir que el agua está salada como un caldo. La pasta va a tomar la sal del agua al cocinarse y vas a tener una pasta muy sabrosa. La pasta solo la vamos a poner cuando el agua esté hirviendo. Ponemos la pasta y movemos suavemente para que no se pegue. ¿Y cuándo sabemos que la pasta está en su punto? Bueno, el método más fácil es probarla. Con el tiempo vas a ir conociendo qué tiempo le falta de cocción a la pasta para llevarla al punto que estás buscando. Cuando es una pasta comprada de bolsa vas a reconocer que le falta cocción porque obviamente al morderla está muy dura al centro. Y regularmente se demora entre 5 a 12 minutos dependiendo del tamaño y el corte de la pasta. Cuando es pasta fresca, recién hecha, como en nuestro caso, puede durar entre 1 a 4 minutos aproximadamente dependiendo del tamaño de la pasta y se reconoce que le falta cocción porque cuando la muerdes se siente como chicle, gomosa. Y en cualquiera de las dos versiones se considera al dente cuando al morder se siente que el diente corta la pasta suavemente, pero sintiendo el corte y la pasta no está extra suave, inflada o cargada de agua al punto que se pierde la forma. La pasta debe comerse al dente para que sea suave y digerible al estómago. Para la receta original Alfredo vamos a poner en un tazón 40 gramos de mantequilla sin sal. Puede estar al clima o fría, no importa. Finalmente se va a derretir con el calor del fettuccine. Una vez la pasta está al dente, la pasamos directamente de la olla al tazón con mantequilla y revolvemos para que se derrita entre los fideos. Inmediatamente le agregamos los 80 gramos de queso parmigiano reggiano y no dejamos de revolver. Le agregamos unas 2 cucharadas de agua de la cocción. Esta agua está cargada de sabor y almidón, lo que ayuda a ligar la salsa y la pasta, creando una textura más cremosa y sedosa. Ahora, si se fijan, no hemos puesto nada de sal, solo en el agua de la pasta. En esta receta original de Alfredo, la cantidad de queso parmigiano reggiano le aporta la sal necesaria y no puede ser otro queso. Este en especial se derrite con el calor, mantequilla y agua, generando la famosa crema blanca que tanto conocemos como la salsa Alfredo. Ahora, ¿cómo ha cambiado esto? La razón de la evolución fue a raíz del queso parmigiano reggiano. Recuerden que este queso italiano tiene un proceso de elaboración artesanal increíble y tan solo después de un año de curación es certificado por el consorcio del Parmigiano Reggiano, que finalmente le pone el sello de aprobación después de inspeccionarlo y decidir si cumple con todas las características de calidad y autenticidad en su elaboración. Finalmente ya puede ser vendido, pero lo habitual es sacarlo a las vitrinas después de 2 años de maduración. Ahora, por la dificultad de poder conseguir el queso parmigiano reggiano en Estados Unidos, los inmigrantes italianos transformaron la manera de hacer la salsa partiendo de una salsa bechamel, que es una de las salsas madres. La bechamel, como saben, se hace con mantequilla, harina y finalmente leche. Luego sal, pimienta y nuez moscada. Y bueno, para convertirla en Alfredo, le agregaron el queso parmesano para darle a esa bechamel el sabor característico a queso de la salsa Alfredo. Y de ahí en adelante se extendieron poniendo ingredientes como jamón, pedazos de pollo, cebolla, ajos y quién sabe cuántas más combinaciones. Ok, pero la original es esta. Aquí está. La enrollamos, lo servimos y la adornamos con una hoja de albahaca. Hasta este punto, esta es la receta de fettuccine Alfredo, hecha con fettuccine, mantequilla y queso parmigiano reggiano. Ahora, trajeron la milanesa de pollo, la cortaron,
la sirvieron sobre los fettuccini para adicionarle la proteína al plato. Les esparcieron perejil italiano finamente picado y así crearon el pollo con fettuccine al Alfredo. Este es el plato original y ahora vamos a probarlo. Delicioso. Vamos a repasar los ingredientes para 2 porciones. Para la pasta, 150 gramos de harina doble cero, son 75 gramos por porción. 1 gramo de sal, son 0.5 gramos por porción. 93 gramos de huevo, son el 60% de la harina. Para la salsa Alfredo, 80 gramos de queso parmigiano reggiano, 40 gramos de mantequilla sin sal. Para la milanesa de pollo, media pechuga de pollo, 30 gramos de harina, todo uso, 5 gramos de sal, 1.5 gramos de pimienta negra, un huevo grande batido, 70 gramos de pan rallado italiano y aceite de oliva. Espero que les haya gustado esta receta. Ya han conocido la base de la verdadera salsa Alfredo y por supuesto cómo hacer una milanesa de pollo. No olviden suscribirse al canal y darme un like. Su apoyo permite que pueda continuar compartiendo recetas y trucos de la cocina italiana y peruana. No olviden hacerme preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, ver la gente disfrutar de tu cena es tan satisfactorio como los aplausos para un artista. ¡Arrivederci!